Hebreos capítulo 5, vamos a leer todo el capítulo para después concentrarnos en el primer verso. Vamos a hablar acerca de las características, o más bien requisitos del sumo sacerdote y cómo Jesús es un sacerdote competente de acuerdo a todas estas cualificaciones que la Escritura nos da. Le invito pues, abra su Biblia en el capítulo 5 de Hebreos. Iniciamos hoy un nuevo capítulo. Entonces, en este pasaje, mis hermanos, va a ser como una breve introducción y después aterrizaremos en el verso 1, pero voy a darles también una breve introducción acerca del contenido del libro, para que pues comprendamos más su contenido. Dice la palabra de Dios a partir del verso 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, pero en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La semana pasada, mis hermanos, expusimos los 3 últimos versos del capítulo 4. Si usted recuerda algo acerca de ese mensaje, lo abordamos diciendo que estos últimos versos del capítulo 4 representaban una exposición general acerca del sacerdocio de Cristo. Pero a partir del capítulo 5, mis hermanos, nuestro escritor, comienza a explicar en detalle las cosas concernientes al sacerdocio, especialmente las cualificaciones o requisitos del oficio sacerdotal, para después comprobarnos cómo es que Cristo cumple con cada uno de ellos. En aquellos tiempos, mis hermanos, muchos de los judíos que se volvieron al cristianismo, al cabo de algún tiempo comenzaron a tener muchas dudas con respecto a su nueva fe. El hostigamiento de los judaizantes era una constante amenaza. Constantemente estaban sembrando dudas. Su entendimiento espiritual era muchas de las veces perturbado. Si nosotros nos ponemos en un momento, mis hermanos, en los zapatos de estos judíos cristianos, cuando a estos se les demandaba presentar defensa a la razón de su esperanza, ellos por una parte no podían negar ni decir: el cristianismo es la religión que ha sido constituida por Dios. ¿Por qué? Porque el judío podría decir lo mismo. El judaísmo fue instituido por Dios. Entonces ellos no bastaba con solamente decirles el cristianismo es la religión verdadera, sino que ellos tenían que probar lo que ellos creían, dar razones específicas por qué habían abandonado el judaísmo. Así que viéndolo desde esta perspectiva, ellos estaban en un aprieto. Tenían que entender, no era solamente
creer a ciegas, como muchos en la actualidad creen. Usted pregúntele a muchos cristianos, ¿qué es lo que crees, hermanos? No saben responder qué es lo que creen. No tienen razones por las cuales ellos creen o se autodenominan cristianos. Muchos judíos pudieron haberle preguntado a estos cristianos: ¿qué razones de gran peso tienen ustedes para salir del judaísmo? ¿Por qué han abandonado la religión en la que nacieron sus padres? Seguramente en muchas ocasiones estos cristianos judíos se vieron en aprietos y quedaron como ignorantes, quedaron en ridículo frente a estos judaizantes. No podían presentar defensa a su fe. Y esto queda claramente implicado, mis hermanos. Acabamos de leer la exhortación del verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, quizás algunos de ellos decían: oye, pero nos preguntan acerca de esto. ¿Y qué les respondieron ustedes? Pues dijimos esto. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios? De haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. O sea, tenemos que regresar al principio para que ustedes puedan entender un tema más complejo como el del sacerdocio. En uno de los temas, principalmente este era el cual eran severamente golpeados, abofeteados teológicamente. Ellos entendían perfectamente el sacerdocio bajo la ley, pero no habían alcanzado a entender cómo es que era este nuevo sacerdocio bajo el tiempo de la gracia, el cual es exclusividad de Cristo. Algunos de los judíos que permanecieron bajo la ley seguramente preguntaron: ¿y de quién es ustedes? ¿De quién es el sumo sacerdote? ¿Quién es su sumo sacerdote? ¿Quién es el mediador entre Dios y ustedes? ¿En dónde, en qué lugar ofrecen ustedes sacrificios para la expiación de pecados? No tenían respuestas. Daban respuestas muy superficiales, muy triviales. A esto los judíos pudieron haberles dicho: si no tienen un sacerdote ofreciendo sacrificios por ustedes, entonces ¿cómo piensan ser perdonados de sus pecados? Si nadie está presentando ofrendas en el templo por ustedes, ni intercediendo por ustedes, ¿cómo adoran a Dios? ¿Y qué garantía tienen ustedes de ser favorecidos por Dios? ¿Dónde está su sacerdote? ¿Dónde lo podemos ver? Así que ellos tenían problemas teológicos. Esta es una de las grandes razones, mis hermanos, por las cuales el libro de Hebreos existe. El libro de Hebreos, especialmente el capítulo 5 y otros más, hablan en detalle y explican todas estas cosas. Pero en general es la intención del capítulo 5 de Hebreos. Si usted dice: hermanos, el Antiguo Testamento es muy complicado de entender, lo dije antes. Hebreos es un comentario expositivo del Antiguo Testamento que nos puede ayudar a entender su complejidad. Así que es precisamente, mis hermanos, en este capítulo que nuestro escritor habrá de responder a muchas de estas dudas, hasta asegurarse que todos ellos comprendan no solo que Jesús es nuestro sumo sacerdote, sino el único y verdadero sacerdote. Así que para lograrlo, divide en 3 secciones esta exposición. En los primeros 4 versos regresa a lo básico y comienza a recordarles en detalle los requisitos del oficio sacerdotal. Después, a partir del verso 5 al 10, les comprobará cómo es que Cristo cumplió a cabalidad con cada uno de estos requisitos. Y no solo eso, sino que también les demostrará cómo es que Cristo supera infinitamente a todo sumo sacerdote que vivió en el pasado, en los tiempos de la ley. Mientras Él explica, también demuestra cómo Cristo es superior a todos estos en el pasado. Entonces, mis hermanos, vamos a dar un vistazo general a manera de introducción al capítulo 5 de nuestra epístola. Primero, las cualificaciones o los requisitos del oficio sacerdotal son al menos 6. Son los siguientes: el sumo sacerdote habría de ser tomado de entre los hombres. 2, ha de ser elegido y ordenado por Dios. 3, es constituido a favor de los hombres. 4, ha de estar igualmente a favor en cuanto a lo que Dios se refiere.
habrá de presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y número 6, habrá de ser compasivo con los hombres. Estos son los requerimientos, las cualificaciones del sumo sacerdote. Después de señalar los requisitos del sumo sacerdote, a partir del verso 5, nuestro escritor demuestra cómo Cristo califica con cada uno de estos requisitos, aunque no lo hace en el mismo orden. En el verso 5 y 6, demuestra que Jesús no tomó para sí esta honra, sino que fue llamado para este oficio. Para demostrar que Él fue un verdadero hombre tomado entre los hombres, el verso 7 dice, en los días de su carne. En el verso 9 menciona estar a favor de todos los que le obedecen. Con respecto a ser compasivo, dice en el verso 7, ofreció ruegos y súplicas. Verso 5, en lo que a Dios se refiere, queda claramente implicado estar de parte de Dios al ofrecerse como sacrificio en la cruz, desde donde ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, queda implicado en el verso 8 que Él mismo padeció la muerte, aunque era el Hijo, como sacrificio. Así que una vez habiendo recordado los requisitos, después nos dice, Cristo los cumple. Y no es solamente lo que hace, sino que también demuestra cómo Jesucristo es el sacerdote por excelencia y perfecto sobre todos los demás sacerdotes del pasado. Entonces también demuestra su superioridad. Para empezar, Cristo fue llamado a su sacerdocio bajo un orden más excelente, bajo el orden de Melquisedec, versos 6 y 10. Y es más adelante en el capítulo 7, en el verso 21, donde nos dice que además con juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Totalmente superior. Este sacerdote, Jesucristo, no solamente fue un hombre tomado de entre los hombres, sino que también era verdaderamente Dios. Esto quedó claramente expuesto en el verso 8. Y aunque era hijo, y anteriormente expusimos que el término hijo tiene una connotación de Dios, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él se presentó a favor de los hombres, no para obtener una salvación temporal, sino una salvación eterna, cosa que ningún otro sacerdote en el pasado podría jamás hacer. Verso 9, vino a ser autor de eterna salvación. 4, Cristo como sacerdote manifestó mayor grado de compasión, puesto que ningún sacerdote en el pasado, mis hermanos, se presentó en el lugar de los pecadores, cosa que Cristo hizo y estuvo dispuesto a sufrir y morir en la cruz en representación de su pueblo. Mucha más compasión demostró Cristo. El sacrificio que Cristo presentó como sacerdote supera en excelencia todos los sacrificios presentados en el pasado. ¿Por qué? Él ofreció su propio cuerpo y las cosas concernientes a Dios lo realizó de una manera superior, en el que Él vino a ser autor de eterna salvación. Como sacerdote, como sacrificio, como compasión, todo aquello que demandaba al sacerdote, Jesucristo lo superó en sobremanera. Ahora bien, con la ayuda de Dios, mis hermanos, estos serán nuestros mensajes en el trayecto de estas próximas semanas, donde analizaremos a detalle y extraeremos estas verdades gloriosas contenidas en todos estos versos que acabamos solamente
señalar. Ahora, volvamos a nuestro primer verso, mis hermanos, y analicemos estos requisitos y observemos cómo Cristo los cumple perfectamente. Dice el verso 1: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Decíamos pues, ¿cuál es el primer requisito? El primer requisito que observamos es que el que habría de fungir como sacerdote tenía que ser tomado de entre los hombres. Esto significa que el sacerdote tenía que ser tomado de la misma sociedad, participar de la misma naturaleza. Estos no gozaban, mis hermanos, ninguna superioridad sobre los demás. Eran meramente hombres. Igual, lo mismo que los demás, sujetos a pasiones, debilidades, pecadores aún. No podría ser un ángel, el sacerdote, tampoco podría ser un animal. Solo otro humano podría representar perfectamente a los hombres. Todos los sacerdotes fueron llamados especialmente para estar en representación de los hombres delante de Dios. Por esta razón era estrictamente necesario que el que se parara delante de Dios fuese un hombre en representación de los demás hombres. Así que con este mismo propósito, mis hermanos, es que Cristo, quien siendo Dios, estuvo dispuesto, o más bien, le era necesario, si quería ser un fiel sumo sacerdote, era necesario que Él tomara la forma humana como uno de nosotros. Pues solo al encarnarse milagrosamente en el vientre de María, podría cumplir cabalmente con el primer requisito y así poder representar a los hombres perfectamente en sus limitaciones y debilidades. Un ángel no podría ser un sacerdote adecuado. ¿Cómo habría de sentir compasión por nosotros? ¿Cómo habría de sufrir y empatizar con nosotros? Le sería imposible. ¿Por qué? Ellos no se enferman, no se cansan, no sienten sed ni hambre, no pueden ser lastimados, no nacen ni se reproducen, sus cuerpos no pesan, son más ágiles y veloces que nosotros. ¿Cómo entenderían a los pobres hombres si ellos no se casan? O a las mujeres si ellos no tienen esposos, ni esposas, ni hijos. ¿Cómo podrían serlo? No pueden ser desfragmentados, no sangran, no mueren. Un ángel como sacerdote, ¿cómo habría de entender la angustia de un padre o una madre? Un ángel como sacerdote, ¿cómo habría de entender el dolor y sufrir las limitaciones humanas? ¿Cómo habría de entender a un niño, a un adolescente, si ellos no crecen ni se desarrollan? ¿Cómo habrían de entender a un anciano si ellos no envejecen? De la misma manera podríamos decir, el sacerdote no podría ser meramente Dios, porque también podríamos decir en un sentido las mismas cosas. Quien no sufre, no puede morir, no puede sentir, no puede tener sed. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Mis hermanos, cada vez que nosotros estamos escuchando esto, tómelo para sí. No sea simplemente un sermón que está dando información. Por lo cual debía ser semejante a mí, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Dice Hebreos 2:17, debía ser semejante en todo a sus hermanos. ¿Qué significa en todo? ¿Que Él solamente fue semejante físicamente? Hay quienes, sin darse cuenta, mis hermanos, enseñan herejías y otros abrazan herejías con respecto a Cristo, creyendo que Jesús solamente fue hombre externamente, pero internamente, o sea, su alma era totalmente divina. A esto pregunto, ¿son la compasión, la aflicción, la tristeza, las emociones parte de algún órgano físico si Él no es en su alma humano? Por supuesto que no. Estas son cosas que suceden al interior del alma humana. Por lo tanto, Jesús, como nuestro sumo sacerdote, no solamente fue carne, sangre y hueso, sino que también fue semejante a nosotros en cuanto a la espiritualidad que constituye al hombre. Tenía un alma humana,
tenía voluntad, tenía emociones, tal y como nosotros, tenía limitaciones de una mente humana, la cual aprende, recuerda y reflexiona. Fue semejante a nosotros en todos, dice Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué es importante mencionar esto, mis hermanos? Debemos entender perfectamente la persona de Cristo para no abrigar una idea falsa, una herejía acerca de la persona de Cristo, cuando algunos niegan la completa naturaleza de Cristo. Una falsa imagen de Cristo es la que algunos sostienen, donde afirman que Jesús tomó la naturaleza física de María, pero su alma era totalmente divina, negando así ser un verdadero sumo sacerdote, porque entonces no sería semejante a nosotros en todo. Algunos, un debate de esto se originó por allá de los 361 años después de Cristo, donde quisieron resolver ese conflicto de cómo Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa. La respuesta que se originó en un sentido fue que sí, él tomó la naturaleza física de María, pero no heredó el pecado porque por dentro su mente, su espíritu era totalmente divino. Eso era totalmente falso, porque entonces no sería uno semejante a nosotros. ¿Cómo podría entender la tristeza si seguía siendo divino? La aflicción si seguía divino. Entonces hubo un problema. Después, al tiempo, esta postura se llamó le pusieron el nombre de su precursora, polinarismo, la cual fue tachada como una herejía. Bueno, porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres, solo un hombre semejante a nosotros está calificado para representarnos perfectamente delante de Dios. Esto fue una fuerte defensa, mis hermanos, en contra de aquellos que creen que sirve de algo orar a los ángeles. No es ni cumple el más mínimo ni el primer requisito para ser un sacerdote. No puedes orar a un ángel. No lo mencionaremos en este sermón, pero ustedes ya lo saben, también el sacerdote tenía que ser Dios. Por lo tanto, orar a los parientes muertos y a los abuelitos muertos no sirve de nada. Tenía que ser tanto Dios como hombre. No cumplirían de otra manera, no pueden ser mediadores entre Dios y los hombres. De hecho, mis hermanos, en el pasado Jehová hizo varias apariciones en la Biblia donde se llamó el ángel de Jehová, y en todas estas los hombres reaccionaron aterrorizados. Fíjense la cualidad de esta imagen, de esta esencia, que no califica para ser un sacerdote adecuado. Nuestras emociones lo rechazan y lo reprueban. Tanto así fue que todos ellos, aterrorizados, creyeron: viene a matarnos. Jueces 6:22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz, no tengas miedo, no morirás. Esto fue lo que pensó: Dios mío, soy hombre muerto. Jueces 13:22. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos. En otras ocasiones, bueno, Dios no vino en presencia, sino envió a sus mensajeros, a ángeles como mensajeros. Y de la misma manera, mis hermanos, los hombres siempre respondieron aterrorizados. Ejemplo de esto lo vemos en Mateo 28:4, cuando los soldados en la tumba sufrieron una crisis de pánico y cayeron como muertos cuando aparecieron estos ángeles en la tumba de Cristo. Lucas 2, los pastores en el campo, se nos dice que tuvieron gran temor cuando estos ángeles vinieron a dar las buenas nuevas del nacimiento de Cristo. Y lo mismo en otras ocasiones, donde a menudo las primeras palabras de estos ángeles eran: no teman. ¿Por qué? Porque el miedo era en extremo, mis hermanos. Era una reacción tan común donde quiera que aparecía un ángel. Entonces, a la luz de ambos casos, mis hermanos, Dios mismo y ángeles como mensajeros, cualquiera diría: Señor, sería mucho mejor para nosotros que enviaras a uno semejante a nosotros. Solo de esta manera podríamos escucharle atentamente sin sentir miedo. Solo uno como nosotros, uno hecho a nuestra imagen, podríamos atrevernos a preguntar y a dialogar sin pensar: nos va a matar.
Solo uno igual a nosotros podría instruirnos en todo el conocimiento de Dios sin que su mensaje sea perturbado por nuestras emociones de asombro, Señor. Oh, cuánto agradeceríamos, Señor, que enviaras un mensajero así, porque de la otra manera solamente nos aterrorizamos. Y de hecho, mis hermanos, esto fue lo que hizo Dios. E hizo mucho más. Envió a su Hijo como mensajero, hecho menor que los ángeles, exactamente como uno de nosotros, quien también creció durante 9 meses en el vientre de María. Nació, fue niño, creció, aprendió, tal y como nosotros. Entonces, ¿qué se suponía que habríamos de hacer? ¿Qué se esperaba de nosotros ante este noble gesto de parte de Dios? No envió un ángel para no aterrorizarnos. No vino Él en persona y en toda su majestad para que no muriéramos de asombro. ¿Qué se esperaba pues de nosotros? Escuchar con toda libertad a aquel que viene de parte de Dios. Estar muy atentos a todas las demandas. Pregunta si es necesario y Él te responderá, sin que caigas en una crisis de pánico. En uno semejante a nosotros no habría nada que pueda atormentarnos. Uno semejante a nosotros no despertaría ningún miedo. No seríamos distraídos por su majestad. No seríamos deslumbrados de admiración y asombro de manera que ignoremos el mensaje. Si nos remontamos al tiempo de cuando Cristo caminó sobre esta tierra, mis hermanos, entenderemos que fue por esta precisa razón, por causa de su frágil humanidad, que la gente lo trató sin respeto. Por esta razón, la gente se dirigía a Él con irreverencia y como si fuesen iguales. Fue su humanidad la razón por la cual fue menospreciado. En lugar de agradecer y adorar a Dios por tan gloriosa y magnífica muestra de gracia, el hombre se sublevó sobre el Hijo. Se creyeron superiores a Él, lo encararon, aún lo desafiaron como si fuese poca cosa y lo crucificaron. Fue la razón de su humanidad por la cual ellos no le tuvieron respeto. En la parábola de los labradores malos, Jesús ilustró en cierto sentido esta verdad con respecto a Él en Mateo 21. Finalmente, dice la parábola, les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron para fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Los ángeles recibieron mayor respeto. Los ángeles recibieron mayor admiración que el hijo. ¿Por qué? Porque su naturaleza era terrible, porque era totalmente asombrosa, pero esto no lo vieron en el hijo, sino que vieron a uno que era igual. Miraron a uno que podían abofetear y escupir, porque su apariencia no despertaba en nosotros ninguna clase de miedo. No proyectaba superioridad. Así comprobamos que Jesús fue totalmente como uno de nosotros. Cumplió el primer requisito. El segundo requisito mencionado por las Escrituras es que el sacerdote tenía que ser ordenado. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, es ordenado. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, el sacerdocio era llamado el sacerdocio arónico o el sacerdocio levítico. Aarón fue el primer sacerdote de Israel, él fue el primer sacerdote ordenado, él venía de la tribu de Leví. Y como sabemos, solo los levitas podrían ser ordenados para el oficio de sacerdote. Ninguno fuera de esta tribu podría ser elegido sacerdote. Solamente ellos podían servir en el templo, nadie más. Ahora bien, ¿qué significa esto? Esto significa que si alguien quería servir en el templo, a alguien le gustaría ser sacerdote, no era algo para lo que ellos se podían preparar. No era algo que ellos podían elegir. Pues como requisito innegociable era que los sacerdotes o levitas tenían que nacer de la tribu de Leví.
algo que estaba totalmente fuera del control de los hombres, algo que en ellos no podían intervenir. En este sentido se dice que Dios elegía soberanamente sus sacerdotes y ahí nadie podía meter las manos. Él los escogía. Esta era una de las razones, mis hermanos, por las cuales en el Nuevo Testamento Jesús reprende a los sacerdotes, quienes estaban más preocupados en rastrear su linaje, en comprobar que venían de la tribu de Leví, que en su propia santidad. Estaban más preocupados por comprobar somos genuinos. Así la elección soberana de Dios se llevaba a cabo para ordenar sus sacerdotes, requisito innegociable en el cual nada tenían que ver los hombres. No sé si recuerda el relato de Números 16, cuando Core, Datán y Abiram insistieron en democratizar el sacerdocio. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a elegir nuestros sacerdotes por votos. Todos nosotros somos igual, pueblo de Dios. Nosotros elegiremos a nuestros sacerdotes. Altercaron contra Moisés. ¿Y qué pasó? Se los tragó la tierra. Ellos quisieron imponer una nueva modalidad para elegir a sus sacerdotes, pisoteando la forma soberana de Dios. Lo elegiremos por votación. A mano alzada, secretamente, no sé cuál era su plan, pero allí quedó. Allí quedaron bajo la tierra. Jesús cumplió también con este requisito, pues dice la Escritura que aun cuando Jesús era el Hijo, el sacerdocio no fue algo que Él tomó para sí, sino que dijo de sí en Juan 8:54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y en Hebreos 5, del 5 al 6, confirma esta verdad. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta era el segundo requisito que también Jesús cumplió. La tercera característica, mis hermanos, mencionada en las Escrituras, era que el sacerdote estaría a favor de los hombres. Dice nuestro pasaje, verso 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Aun cuando los sacerdotes, mis hermanos, eran los más altos dignatarios del pueblo y recibían aún el nombre de príncipes, su oficio principal como sacerdote era estar para el provecho y beneficio de los demás. Obviamente que esto no significa ser los siervos de los demás, porque Jesús mismo dijo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. A favor a los hombres, mis hermanos, podríamos ilustrarlo de esta manera. Los padres, las autoridades, todo puesto de preeminencia ha sido dado con el propósito de que estos sirvan por el bien de los demás. Pervertimos ya sea nuestro rol de padres, de gobernantes, de ministros, cuando buscamos el provecho personal. Por ejemplo, un padre como autoridad goza de ese privilegio. Entonces esto significa que él ha de buscar el máximo beneficio para aquellos que están bajo su autoridad, en este caso su esposa, sus hijos. El bien de sus hijos será el propósito, el bien de su esposa será el propósito para el cual usará toda su experiencia, usará toda su fuerza, su madurez, su influencia, aún sus recursos, etcétera, etcétera, para el provecho de ellos, especialmente el beneficio espiritual de los que están bajo su autoridad. Asimismo, Cristo, mis hermanos, fue constituido sacerdote, príncipe del pueblo, para fungir para el bien de los demás. Esto quedó claramente probado mientras vivió en la tierra, mis hermanos. Sus vidas, sus oraciones, su ruego, sus sacrificios y muerte expiatoria no dejaron lugar a dudas. Y aún podemos decir que en su entrada victoriosa a los cielos llevaba en su corazón los nombres de todos sus elegidos. No sé si recuerda los ornatos del sumo sacerdote, Aarón especialmente, que en su pecho cargaba con un tejido que se llamaba un efod,
donde aparecían los 12 nombres de la tribu de Israel, y con estos él entraba al lugar santísimo. Esto tipificaba la entrada triunfal de Cristo al tercer cielo, donde en su corazón lleva el nombre de todos sus elegidos. Así, todo sumo sacerdote bajo la ley, mis hermanos, será constituido a favor de los hombres. Por esta razón, todos aquellos que buscaron su propio beneficio y abusaron de su posición en el sacerdocio, cometieron grave pecado de perversión. ¿Por qué? Esto no ilustraba la verdad acerca del sacerdote que habría de venir. Todo sacerdote bajo la ley que buscó su propio provecho cometió pecado de perversión, pervirtió su oficio. ¿Por qué? Esto no era una imagen del sacerdote que vendría. Ejemplo de ello fueron los hijos de Elí. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Ellos tomaban de las ofrendas más de lo que les correspondía. En otras ocasiones ellos no querían el sacrificio guisado, donde tomarían su parte. Ellos lo querían, dámelo a 3/4, dámelo a término medio. Es más, no lo cozas, dámelo crudo, porque no me gusta cómo queda después del sacrificio el sabor. Ellos podían tomar ciertas partes, pero a ellos no les gustaba. Una de las razones que puedo imaginar, mis hermanos, las razones por las cuales dice la Escritura que ellos despreciaban las ofrendas, era porque el sacerdote, de acuerdo a Números 18, como dije, ellos podían tomar del cuerpo de lo sacrificado a Jehová, y tomar también del grano, del aceite, de la harina, de todas estas oblaciones que presentaba el pueblo. Ellos podían tomar también para su sustento. Y dice, ellos despreciaban las ofrendas. Seguramente lo que nos está diciendo la Escritura es que estaban hartos de esto. Ya no queremos comer más esto. Ya no queremos carne y harina y aceites. Así que no dudo que ellos hayan sugerido al pueblo que también podrían presentar como ofrenda otras cosas que no estaban prescritas en la ley. Por ejemplo, ¿qué les parece si pueden presentar licor? Eran impíos. O sí, yo creo que también pueden presentar ofrendas de mariscos, callo de hacha, camarón, pulpo. Tráiganlos al sacrificio. ¿Por qué? Estamos hartos de carne y queremos comer algún ceviche. No sé. Ellos tampoco podían poseer nada de esta tierra. Su sola posesión era Jehová. Ahora, seguramente también sugirieron al pueblo que podrían ofrendar pendientes de oro, pulseras de oro, las escrituras de propiedad de algunos terrenos, un caballo árabe, los títulos de la casa si usted quiere, membresías anuales al club más prestigioso de Israel. No podían tener nada, pero quizás ellos permitieron lo prescrito y decían, sí se puede, sí puede regalarnos telas finas, o también pueden regalarnos joyas como ofrendas, pueden entregarlas y de ahí tomar nosotros. ¿Parece poca cosa? Pues también se dice, mis hermanos, de estos hijos que enamoraban a las hermanitas que se vislumbraban de estos príncipes de Israel y fornicaban con ellas. Estos se sentían superiores al resto, se creían ser dignos de mayores honores y deleites, creían que debían ser servidos, se creían intocables, tenían nada de respeto por las cosas sagradas. Por eso Jehová resolvió matarlos. Pervirtieron la ley, pervirtieron la imagen del sumo sacerdote a quien representaban. Estos buscaron siempre el beneficio de su posición. Por esta razón, en varias ocasiones Dios levantó profetas para que predicaran a los sacerdotes, para que predicaran a aquellos que se habían desviado de su llamado principal, estar a favor de los hombres y no buscar su propia gloria. En el tiempo de los apóstoles, mis hermanos, en el tiempo de Cristo no fue diferente, pues se sabe que algunos judíos fueron adscritos y aceptados como sacerdotes con fines políticos. No venían de la tribu de Leví, pero por razones políticas fueron aceptados en el Sanedrín. Jesucristo acusó estas cosas. No venían de la tribu de Leví, pero fueron aceptados. Ahora, tampoco es diferente hoy en día, mis hermanos, pues igualmente es aplicable a los falsos profetas, a los falsos ministros de hoy en día que lucran con la causa del evangelio y se han enriquecido a expensas del pueblo de Dios, a quienes ellos deberían de servir.
y no de quienes deberían servirse, reclamando ofrendas para el templo, para la iglesia que Dios jamás prescribió en su palabra, títulos de propiedad, autos, privilegios personales en el mundo, involucrándose en toda clase de escándalo sexual, llevando vidas de exceso y desenfreno, declarando profecías que jamás se cumplen. Ante estas cosas, mis hermanos, podemos mirar a Cristo, quien a pesar de ser hijo, no buscó su propia gloria, sino que antes buscó ser un sacerdote para nuestro beneficio y para nuestro bien. Así, mis hermanos, también nosotros, sea la posición que tengamos, sea la posición que Dios nos haya dado, debe de ser usada para el beneficio de los demás, no para el provecho personal. La cuarta característica, mis hermanos, sería que no solamente este sumo sacerdote debía estar a favor de los hombres, sino que de la misma manera debería estar a favor en cuanto a lo que Dios se refiere. En cuanto a las cosas concernientes a Dios, debemos entender todas aquellas funciones que desempeñaba el sumo sacerdote para cumplir con los intereses de Dios. ¿Cuáles fueron estas funciones? En el Antiguo Testamento eran entrar al lugar santísimo, Levíticos 16:3, presentarse delante de Dios por el pueblo, Éxodo 28:29, llevar los pecados del pueblo, Éxodo 28:38, ofrecer incienso, Levíticos 16:12, hacer expiación, Levíticos 16:32, juzgar la impureza, Levíticos 13:2, determinar controversias, Deuteronomio 12:8, bendecir al pueblo, Números 6:23. El sumo sacerdote debía juzgar con la ley, debía juzgar toda controversia. Toda controversia habría de resolverla con sabiduría. Él era un representante, un embajador de Dios en la tierra. Malaquías 2:7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ellos no podían compartir su opinión personal. Ellos no podían involucrarse en estas decisiones. Todas estas funciones eran sombras del verdadero oficio sacerdotal, del gran sumo sacerdote, pues ningún otro sacerdote aparte de Cristo podría entrar al verdadero lugar santísimo. Ningún otro podría llevar los pecados del pueblo, expiar el pecado y con su muerte satisfacer la justicia de Dios. Solo este verdadero sacerdote, solo este Cristo, al haber satisfecho la justicia divina, dio lugar a la remoción de la ira. Cuando se remueve la ira del pecador, entonces el favor de Dios puede venir. Cuando el favor de Dios viene sobre nosotros, entonces Satanás libera, las cadenas del pecado se rompen y entonces somos bendecidos. Y cuando hemos sido favorecidos de esta manera totalmente, mis hermanos, somos bienvenidos en el cielo. Cosa que ningún otro sacerdote podría hacer en el pasado: presentarse aceptable en todo delante de Dios, en lo que a Dios se refiere, como lo fue Cristo. Y cuando Él buscó la gloria de Dios primeramente, el bien redundó en todos los demás. Lo hemos dicho muchas veces: la gloria de Dios, la búsqueda personal de la gloria de Dios está divinamente, gloriosamente entretejida con el bien de los hombres. Nadie que viva para la gloria de Dios se priva del máximo bien. No hay algo que tú puedas decir: bueno, elijo entre la gloria de Dios o mi bien personal. El que busca su propia vida la perderá. Los que viven para la gloria de Dios encontrarán que también buscaron su propio bien y lo encontraron. La quinta característica, mis hermanos, del sumo sacerdote es que tendría siempre algo que ofrecer. Algo tenía que ser ofrecido a Dios. Algo tenía que entregarse a Él. ¿Y qué era lo que debían ofrecer? Dice nuestro pasaje: para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Hebreos 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Una parte especial de la función del sumo sacerdote es que siempre tenía algo que ofrecer. Tenía siempre que ofrecer algo. Los antiguos sacerdotes de la ley presentaban ofrendas y sacrificios.
todas estas tenían que ser dedicadas al Señor. Ahora bien, esto no significa que al Señor le falta algo. No significa, mis hermanos, que Él necesita algo del hombre. Él nos lo ha demostrado en las Escrituras. Dice Job 22:3, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Salmo 46, sacrificio y ofrenda no te agradan. Salmo 50, verso 9, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Yo no necesito nada del hombre. Pero ¿por qué tenían que ofrecer algo? ¿Por qué tenían, mis hermanos? ¿Cuál es la razón por la que Dios demanda ofrendas y sacrificios si no le falta nada? En sencillas palabras, por causa del hombre. Para demostrar que al aceptar ofrendas de su pueblo, Él los reconoce como suyos. Nuestras alabanzas no le hacen más gloriosos. Nuestras ofrendas no le hacen más glorioso. Nuestra obediencia no le hacen más glorioso. Pero al aceptarlas de nuestra parte, Él está confirmando que nos reconoce como su pueblo. Para que por medio de esto, probar la obediencia de gratitud de los hombres. Para prefigurar las ofrendas y sacrificios aceptables, los cuales serían ofrecidos por Cristo. Que Dios espere de nosotros, mis hermanos, no es por alguna necesidad en Él, sino para confirmar todas estas cosas en nosotros, para reconocernos como suyos, para recompensar nuestra obediencia, pero especialmente, mis hermanos, para mostrar la más grande evidencia de su gracia y amor por nosotros. Fíjese lo que dice Jueces 13, 21 al 23. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Los sacrificios, mis hermanos, fueron recibidos por Dios con el propósito de bendecir al pecador para nuestro Dios, para nuestro bien. Al Dios aceptar los sacrificios, nos daba una prueba segura de su deseo por perdonar nuestros pecados. Esto era una evidencia. Acepto el sacrificio porque estoy dispuesto. Quiero demostrarles con cuánto anhelo yo perdonarles, cuánto lo deseo. Así Jesús, mis hermanos, acabó con la necesidad del templo, del sacerdocio levítico. No hay más necesidad de un sacrificio ni de un sacerdote como los que le sucedieron. Jesús fue las dos cosas, sacrificio y sumo sacerdote. Jesús abrió un acceso eterno para el hombre en la presencia de Dios. Al momento de su crucifixión, el velo del templo se partió en dos, dejando abierto el lugar santísimo para que cualquiera pueda ir a Dios por medio del Hijo. En un solo acto sacrificial y perfecto, Jesucristo logró lo que miles y miles de sacrificios presentados por una gran cantidad de sacerdotes que murieron nunca lograron: expiar los pecados y propiciar la ira de Dios contra el pecador. Esto era lo que nuestro escritor deseaba que entendieran estos judíos cristianos que no sabían responder ni dar razón a la fe ni de su confianza a este sacerdote. Mis hermanos, la puerta permanece hoy abierta. El camino a Dios es a través de este sacerdote, de tal forma que cualquier persona, no importa el tamaño de tus pecados, puedes entrar a la presencia de Dios por medio de la fe en Cristo. Es por gracia. Te pregunto, ¿reconoces que por causa de tus muchos pecados estás fuera? Hay uno que puede lavarte. Hay uno que permanece siempre delante de Dios. Él puede interceder por ti. Él puede curar tu mal. Él está ahí en este momento. Si tú esta mañana le deseas, pídeselo a Él. No hay otro hombre, no hay ángel que pueda
intermediar entre nosotros y Dios, solamente Cristo, este sumo sacerdote competente. En resumen, mis hermanos, tenemos a uno semejante a nosotros, calificado para representarnos delante de Dios. En Él no tenemos ninguna necesidad de otro, ni un ángel, ni ninguna otra criatura, ya sea en la tierra o en los cielos. Ningún otro puede ser un mediador más adecuado para nosotros que Cristo. Agradezcamos y adoremos a Dios por tan grande gesto de amor para con nosotros, pues solamente por medio de un sacerdote como Cristo hace que podamos acercarnos en plena certidumbre de confianza y no de terror, en plena certidumbre de confianza y no con miedo de morir. Tenemos a uno que fue soberanamente elegido por Dios para ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este Jesús de que en ninguna manera buscó hacerse sacerdote, glorificándose a sí mismo, sino que entregó toda causa al Padre. Así nosotros, mis hermanos, de la misma manera, entreguemos toda causa al Padre. No busquemos nuestra propia gloria, tal y como Cristo lo hizo. Tenemos a uno que está a favor nuestro, Jesús, nuestro sacerdote, que no buscó su propio beneficio, sino que vivió y vive perpetuamente para interceder por aquellos a quienes por medio de Él se acercan a Dios. Aprendamos de Cristo, quien no buscó su propio bien, ni sacó provecho de su posición. Busquemos así nosotros el bien de los demás antes que el de nosotros mismos. Hagamos de nuestras posiciones asignadas por Dios un medio por el cual sirvamos y favorezcamos a quienes nos rodean, tal y como el Señor hace. Tenemos a uno que entró al lugar santísimo por medio de cumplir con todas las demandas de Dios respecto a sus gloriosos atributos como de justicia y santidad, abriendo perpetuamente las puertas a aquellos que por medio de Él se acercan. Y así permanece por siempre. Encontremos consuelo en que al Él estar ahí nada podrá separarnos ni apartarnos de Él. Tenemos a uno que ofreció más excelente sacrificio, su cuerpo mismo, el cual puede salvar eternamente a todos los que en Él confían. Honremos tan sublime prueba de su perdón, porque si Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo en la cruz, es la prueba más grande e innegable de su disposición para perdonar al pecador. No nos cansemos de dar gracias a Cristo por haber llevado nuestros pecados sobre sí y presentarse delante del juez para ser quebrantado en nuestro lugar. Que esto sea un recordatorio. Hay uno que se presentó como sacrificio en todos nuestros pecados. No escuchemos la voz del diablo. Cúrate a ti mismo. No, mis hermanos. Que Jesús haya sido aceptado como sacrificio es la prueba más grande del perdón y de la disposición de Dios para perdonarnos. Oremos y demos gracias a Dios por tan grande forma de mostrarnos su amor al haber enviado un sumo sacerdote para nosotros. Oremos.